Estados Unidos ha adoptado una postura firme contra Nicolás Maduro y su gobierno corrupto al publicar un escalofriante vídeo. Esta medida se produce poco después de que Maduro ganara las elecciones presidenciales para un tercer mandato, a pesar de las múltiples irregularidades. Mientras Maduro se prepara para continuar su reinado de terror y corrupción, este audaz movimiento de los Estados Unidos demuestra que los organismos internacionales no se sentarán idealmente a ver sufrir al pueblo. Mientras tanto, Maduro continúa oprimiendo a la oposición, utilizando a los militares y a los tribunales para hacer su voluntad. Analicemos estas imágenes virales y lo que significan para Venezuela. Estados Unidos toma partido. Para comprender la gravedad de la incautación por parte de Estados Unidos del avión de Nicolás Maduro en la República Dominicana, primero debemos adentrarnos en la compleja y a menudo polémica historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Estos antecedentes preparan el escenario para los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado cargada de tensiones durante décadas, pero alcanzó nuevas cotas de animosidad durante la presidencia de Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999. Chávez, una figura carismática y polarizadora, se posicionó como un firme opositor a la influencia estadounidense en América Latina. Aplicó políticas socialistas, nacionalizó industrias clave y forjó alianzas con países como Cuba, Rusia e Irán, a menudo opuestos a los intereses estadounidenses. La retórica y las políticas antiestadounidenses de Chávez no sentaron bien en Washington. El gobierno estadounidense veía sus acciones como una amenaza para la estabilidad regional y sus intereses estratégicos. Las relaciones entre ambos países se deterioraron aún más cuando Chávez acusó a Estados Unidos de apoyar un intento fallido de golpe de Estado contra él en el año 2002. Aunque Estados Unidos negó cualquier implicación, el incidente agudizó la desconfianza entre ambas naciones. Cuando Nicolás Maduro sucedió a Chávez en el año 23, tras la muerte de este a causa de un cáncer, las ya tensas relaciones empeoraron. Maduro, antiguo conductor de autobús y líder sindical, carecía del carisma y la perspicacia política de su predecesor. Su presidencia ha estado marcada por la mala gestión económica, la corrupción rampante y una brutal represión de la disidencia política. Bajo el mandato de Maduro, la economía de Venezuela se ha hundido. Venezuela, que una vez fue uno de los países más ricos de América Latina, se ha visto asolada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y una crisis humanitaria que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país. Pero entraremos en detalles al respecto más adelante. Estados Unidos y otros actores internacionales han acusado a Maduro de abusos contra los derechos humanos, incluidos el encarcelamiento y la tortura de opositores políticos. En respuesta a estas acusaciones, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones a Venezuela desde el año 27. Estas sanciones se han dirigido a sectores clave de la economía venezolana, incluidas las exportaciones de petróleo, que son el sustento de los ingresos del país. Estados Unidos también ha sancionado a personas del círculo íntimo de Maduro, congelando sus activos y restringiendo sus viajes. El objetivo de estas sanciones ha sido presionar a Maduro para que dimita y allane el camino hacia una transición democrática. Sin embargo, Maduro se ha mantenido desafiante, acusando a Estados Unidos de librar una guerra económica contra Venezuela. Ha contado con el apoyo de aliados como Rusia, China y Cuba para capear el temporal, pero las sanciones han pasado una factura significativa a la economía venezolana y a su pueblo. La incautación del avión de Maduro en la República Dominicana es el último y más dramático movimiento en esta saga en curso. El Boeing 707, símbolo de la opulencia y el poder del régimen de Maduro, había estado bajo vigilancia estadounidense durante meses. Los informes de inteligencia sugerían que el avión se utilizaba para algo más que misiones diplomáticas. Supuestamente, estaba involucrado en el transporte de mercancías ilícitas, incluyendo oro y narcóticos, que han sido cruciales para el régimen de Maduro para eludir las sanciones y generar ingresos. El marco jurídico de estas sanciones a Venezuela se basa en varias leyes y órdenes ejecutivas estadounidenses. Una de las piezas clave de la legislación es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA, que otorga al presidente una amplia autoridad para regular el comercio en respuesta a amenazas inusuales y extraordinarias a la seguridad nacional, la política exterior o la economía. En virtud de la IEEPA,
el presidente puede bloquear transacciones y congelar activos de personas y entidades que se considere que contribuyen a tales amenazas. Además de la IEEPA, el gobierno estadounidense ha emitido varias órdenes ejecutivas dirigidas específicamente a Venezuela. Estas órdenes han impuesto sanciones al sector petrolero del país, a transacciones financieras y a individuos asociados con el régimen de Maduro. La incautación del avión de Maduro se llevó a cabo bajo la autoridad de estas órdenes ejecutivas y el régimen de sanciones más amplio. Las agencias de inteligencia estadounidenses habían reunido numerosas pruebas que sugerían que el avión estaba implicado en el transporte de mercancías ilícitas, incluidos oro y narcóticos. Estas pruebas proporcionaron la base legal para la incautación, ya que demostraban que el avión estaba siendo utilizado para facilitar actividades que violaban las sanciones estadounidenses y el derecho internacional. La operación también se llevó a cabo de conformidad con el derecho internacional, concretamente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC. Esta convención, que ha sido ratificada tanto por Estados Unidos como por la República Dominicana, proporciona un marco jurídico para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. En virtud de la UNTOC, los países están obligados a tomar medidas para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, incluida la incautación de activos vinculados a tales actividades. A nivel interno, la incautación podría tener un efecto polarizador en la sociedad venezolana. El gobierno de Maduro ya ha movilizado su maquinaria propagandística para recabar apoyos y presentar el incidente como un acto flagrante del imperialismo estadounidense. Esta narrativa podría resonar en la base de Maduro, que ve a Estados Unidos como una fuerza hostil que busca socavar la soberanía de Venezuela. Por otro lado, la oposición, que lleva mucho tiempo acusando a Maduro de corrupción y abusos contra los derechos humanos, podría utilizar el incidente para reforzar sus reivindicaciones y pedir un aumento de la presión internacional sobre el régimen. En un contexto más amplio, la incautación del avión de Maduro pone de relieve la compleja red de política internacional que rodea la crisis de Venezuela. El país, antaño uno de los más ricos de América Latina, se ha sumido en el caos económico y la agitación política bajo el mandato de Maduro. La hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso del sistema sanitario han obligado a millones de venezolanos a huir del país en busca de una vida mejor. La comunidad internacional, dividida en su respuesta, se enfrenta al reto de encontrar una forma de abordar la crisis humanitaria, al tiempo que responsabiliza al régimen de sus acciones. De cara al futuro, varios escenarios potenciales podrían desarrollarse tras la incautación del avión de Maduro. Una posibilidad es que el incidente conduzca a un aumento de la presión internacional sobre Maduro, obligándole a hacer concesiones o incluso a dimitir. Esto podría allanar el camino para una transición democrática y el restablecimiento de la estabilidad en Venezuela. Sin embargo, este resultado está lejos de ser seguro, ya que Maduro ha demostrado su voluntad de aferrarse al poder a toda costa. Otro escenario es que la toma podría conducir a una mayor escalada y confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. La postura desafiante de Maduro y el apoyo de sus aliados sugieren que es poco probable que el régimen retroceda sin luchar. Esto podría provocar un aumento de las tensiones geopolíticas y del riesgo de conflicto en la región. Por último, la incautación también podría tener implicaciones más amplias para el derecho internacional y la aplicación de sanciones. La audaz acción emprendida por Estados Unidos sienta un precedente para que otros países lo sigan, lo que podría conducir a una mayor cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas y la aplicación de las normas internacionales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de este tipo de acciones y las posibles consecuencias imprevistas. Esta victoria suscitó una amplia controversia. A pesar de que los sondeos a pie de urna indicaban una victoria aplastante del candidato opositor, Edmundo González, Maduro se declaró vencedor, citando resultados del Consejo Electoral que no han sido verificados de forma independiente. La oposición y líderes internacionales han exigido transparencia y han expresado su preocupación por la legitimidad de las elecciones. Sin embargo, el Consejo Electoral, alineado con Maduro, se ha negado a publicar los resultados completos, lo que hace imposible verificar la afirmación de victoria de la oposición. La negativa del régimen de Maduro a publicar los resultados completos de las elecciones no es sorprendente, dado su historial de manipulación electoral.
El régimen había señalado hace meses que no cedería el poder, aunque perdiera las elecciones. Sin embargo, la unidad de la oposición y la movilización nacional en torno a González cogieron desprevenido al régimen. Temiendo la derrota, el régimen retuvo los resultados completos de las elecciones y se atribuyó una victoria robada. Ambas partes han reaccionado con fuerza al resultado de las elecciones. Maduro se apresuró a consolidar su victoria, mientras que la oposición pidió moderación y trató de agotar todas las opciones electorales y legales. A medida que la realidad de 6 años más bajo el gobierno de Maduro se asentaba, surgieron manifestaciones espontáneas en todo el país. Venezuela se enfrenta ahora a un retorno al statu quo anterior, marcado por la represión, la pobreza y la migración masiva. Es probable que el régimen aumente la represión y se alíe con actores internacionales malignos, mientras que la oposición se reagrupará y la comunidad internacional volverá a imponer sanciones. A pesar de las irregularidades y los disturbios generalizados que siguieron a las elecciones, Maduro se negó a dar marcha atrás en su intento de aplastar a la oposición abusando de su poder. Las Fuerzas Armadas, que se ven a sí mismas como protectoras del orden constitucional, pueden ser clave para crear una nueva apertura al cambio. Desgraciadamente, los militares y los tribunales están bajo el control del presidente. Tribunales y militares en el bolsillo de Mandro. Mientras los ciudadanos y la oposición están ocupados exigiendo transparencia al gobierno de Maduro, el Tribunal Supremo de Venezuela ha confirmado la victoria del presidente Nicolás Maduro. Lo hicieron a pesar de las denuncias de la oposición de fraude electoral generalizado. La decisión del tribunal ha desatado las críticas internacionales y la violencia postelectoral. En un comunicado, el tribunal dijo que había certificado indiscutiblemente los materiales electorales y validado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE, nombrando a Maduro como ganador. El candidato opositor Edmundo González Urrutia rechazó el fallo, publicando una imagen en las redes sociales que decía «nulo». Acusó al tribunal de intentar complacer a Maduro y dijo «la soberanía del pueblo es intransferible». El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la imparcialidad del tribunal, diciendo que había desempeñado un papel en la maquinaria represiva del Estado. Human Rights Watch denunció la decisión, calificándola de burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral. Líderes internacionales criticaron la elección, con el presidente de Chile, Gabriel Boric, calificando la decisión como una consolidación del fraude. El gobierno de Maduro rechazó las críticas internacionales, pidiendo respeto y no injerencia en los asuntos internos. La violencia postelectoral se ha saldado con 27 muertos, más de 190 heridos y 2.400 detenidos. El gobierno ha reprimido a los opositores políticos, enviando a cientos de ellos a cárceles de máxima seguridad. La decisión del tribunal ha sido ampliamente criticada, y muchos la consideran una consolidación del poder de Maduro. Como si declarar a Maduro ganador de las elecciones no fuera suficiente, el tribunal también ha emitido una orden de arresto contra el líder de la oposición, Edmundo González. La orden fue concedida tras una petición de la Fiscalía, leal al presidente Nicolás Maduro. González está acusado de delitos graves, entre ellos usurpación de funciones públicas, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia y sabotaje del sistema. Ha negado cualquier delito y lleva escondido desde poco después de las elecciones. La alianza opositora ha publicado en Internet datos de la votación que muestran que González ganó las elecciones por un amplio margen, pero el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, declaró vencedor a Maduro. La orden de detención contra González representa una escalada significativa de las tensiones políticas en Venezuela. La detención por parte del gobierno de más de 2.400 personas desde las elecciones ha creado lo que la ONU ha llamado un clima de miedo. En un movimiento sorprendente, los presidentes de izquierda de Brasil y Colombia han criticado públicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro por tratar de impedir que los candidatos de la oposición se inscribieran para las elecciones del 28 de julio. Esto marca un cambio significativo en la postura diplomática de ambos países, que anteriormente habían tolerado las medidas represivas de Maduro. Las críticas del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y del presidente colombiano Gustavo Petro son notables, ya que han estado trabajando para reavivar los lazos bilaterales con Venezuela después de la crisis política de 2019.
Sin embargo, las últimas injerencias en el proceso electoral les han llevado a pronunciarse. Es probable que la medida aísle aún más a Venezuela en el escenario global, exacerbando potencialmente sus relaciones con otros gobiernos de izquierda. Las opciones de Maduro pueden limitarse a fortalecer los lazos con países como China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua. El gobierno ruso ha mantenido su firme apoyo a Venezuela, a pesar de la creciente crisis política y económica del país bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Este apoyo ha levantado ampollas, dadas las notorias prácticas corruptas y tendencias autoritarias de Maduro. El apoyo de Rusia a Venezuela tiene sus raíces en una asociación estratégica que comenzó a principios de la década de 2000, cuando Hugo Chávez, predecesor de Maduro, trató de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. Rusia vio la oportunidad de ampliar su presencia en América Latina e invirtió grandes sumas en el sector petrolero de Venezuela, en la venta de armas y en proyectos de infraestructuras. A pesar del gobierno cada vez más autoritario de Maduro, Rusia ha seguido proporcionando cobertura diplomática, ayuda económica y cooperación militar. En 2019, Rusia envió tropas a Venezuela para realizar ejercicios militares conjuntos, lo que desató preocupaciones sobre un posible punto de apoyo ruso en la región. Las motivaciones de Rusia para apoyar al régimen de Maduro son multifacéticas. En primer lugar, las vastas reservas de petróleo de Venezuela y su ubicación estratégica la convierten en un socio atractivo para los intereses energéticos y geopolíticos de Rusia. En segundo lugar, el apoyo a Maduro permite a Rusia burlarse de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a Venezuela y ha pedido la destitución de Maduro. Además, Rusia ve a Venezuela como un campo de pruebas para su propio tipo de autoritarismo, que hace hincapié en el control estatal sobre la economía y la supresión de la disidencia política. Al apuntalar el régimen de Maduro, Rusia pretende demostrar la viabilidad de su propio modelo político. El interés de China en Venezuela no es tan diferente del de Rusia. Está impulsado por el ansia de recursos naturales, en particular petróleo. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que la convierte en un socio atractivo para la economía china, ávida de energía. En 2019, China se convirtió en el mayor acreedor de Venezuela, con más de $60.000 millones en préstamos e inversiones. A cambio del apoyo económico de China, Venezuela ha proporcionado a Pekín un punto de apoyo estratégico en América Latina. China ha ampliado su presencia militar en la región, realizando maniobras conjuntas con las fuerzas venezolanas y estableciendo una base militar en el Caribe. Más allá de la energía y la geopolítica, China ve a Venezuela como un campo de pruebas para su iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés, un proyecto masivo de desarrollo de infraestructuras destinado a conectar China con el mundo. Venezuela se ha convertido en un nodo clave de la BRI, en el que China ha invertido grandes sumas en proyectos de infraestructuras, incluida una ampliación de $1.500 millones del mayor puerto del país. A pesar de las inclinaciones autoritarias de Venezuela, China ha elogiado al régimen de Maduro por su estabilidad y compromiso con el socialismo. Esta retórica ha desatado preocupaciones sobre la voluntad de China de apuntalar regímenes autoritarios, socavando los valores democráticos y los derechos humanos. A medida que se agrava la crisis de Venezuela, el apoyo de China se ha vuelto cada vez más crucial para la supervivencia de Maduro. Sin embargo, esta alianza conlleva riesgos para China, como daños a su reputación y posibles pérdidas en sus inversiones. Irán es otro país que sigue apoyando la controvertida presidencia de Maduro por todas las razones equivocadas, especialmente su común violación de los derechos humanos y su odio hacia Estados Unidos. Tanto Irán como Venezuela comparten una profunda desconfianza hacia las intenciones estadounidenses, lo que les ha unido en una alianza estratégica. Con su apoyo a Maduro, Irán pretende contrarrestar la influencia estadounidense en la región y promover su propio tipo de antiamericanismo. Irán también ha realizado importantes inversiones en el sector petrolero de Venezuela, y ambos países han firmado numerosos acuerdos comerciales. Estos lazos económicos han ayudado a Venezuela a capear las sanciones estadounidenses, pero también sirven a los intereses de Irán al proporcionarle un punto de apoyo en América Latina. El apoyo de Irán a Venezuela tiene importantes implicaciones regionales, especialmente en América Latina.
Ha envalentonado a otros gobiernos de izquierda y ha creado tensiones con países que han reconocido al líder de la oposición como presidente legítimo de Venezuela. Mientras que Irán aporta apoyo desde Oriente Medio, Cuba apoya a Venezuela desde Norteamérica. El país ha permanecido al lado de Venezuela durante toda la agitación política y económica del país, manteniendo una sólida alianza arraigada en convicciones ideológicas compartidas y en la dependencia mutua. Cuba y Venezuela comparten un profundo compromiso con el socialismo y el antiamericanismo, lo que ha fomentado un fuerte vínculo entre ambas naciones. Esta afinidad ideológica ha llevado a Cuba a apoyar al régimen de Maduro, a pesar de las críticas internacionales. Venezuela ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de petróleo de Cuba, lo que ha ayudado a sostener la economía de la nación insular. A cambio, Cuba ha proporcionado a Venezuela asistencia médica y educativa, así como apoyo militar. Cuba ha mantenido una presencia militar significativa en Venezuela, con estimaciones que sugieren que cientos de militares cubanos están estacionados en el país. Esta cooperación ha suscitado preocupación por la influencia de Cuba en el ejército venezolano y su posible implicación en la represión de la disidencia. Cuba ha defendido constantemente al gobierno de Venezuela en los foros internacionales, rechazando las críticas al régimen de Maduro como injerencia imperialista. Este apoyo diplomático ha ayudado a Venezuela a mantener una apariencia de legitimidad internacional. La alianza se enfrenta a desafíos, incluyendo el colapso económico de Venezuela y las propias luchas de Cuba con la reforma y la apertura. Sin embargo, su ideología común y su interdependencia garantizan que Cuba seguirá probablemente al lado de Venezuela. Por último, Nicaragua, bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega, también ha mantenido una fuerte alianza con Venezuela. A pesar de las críticas internacionales al régimen de Maduro, Nicaragua ha apoyado constantemente al gobierno de Venezuela, compartiendo una afinidad ideológica similar por el socialismo y el antiamericanismo, al igual que Irán. Nicaragua se ha beneficiado del apoyo económico de Venezuela, incluyendo envíos de petróleo y asistencia financiera. A cambio, Nicaragua ha proporcionado apoyo diplomático, votando a favor de Venezuela en foros internacionales y rechazando las críticas al régimen de Maduro. El gobierno de Ortega también se ha enfrentado a críticas internacionales por su propio historial de derechos humanos y la represión de la disidencia política. Sin embargo, el apoyo de Venezuela ha ayudado a Nicaragua a mantener cierto grado de legitimidad internacional. La alianza entre Nicaragua y Venezuela también ha dado lugar a una mayor cooperación militar, con informes sobre el despliegue de personal y equipos militares venezolanos en Nicaragua. A medida que se agrava la crisis de Venezuela, el apoyo de Nicaragua sigue siendo crucial para la supervivencia de Maduro. Sin embargo, esta alianza también suscita preocupación por el potencial de inestabilidad regional y la propagación del autoritarismo. Con el respaldo de sus poderosos aliados, Maduro seguirá ideando políticas perjudiciales. Lo más probable es que las cosas vayan de mal en peor para el pueblo de Venezuela, que ya ha soportado años de sufrimiento debido al coste de la vida y a la crisis humanitaria. La crisis humanitaria continúa. Venezuela, antaño una próspera democracia y uno de los países más ricos de América Latina, se enfrenta ahora a una grave crisis humanitaria y del coste de la vida. El colapso económico del país ha provocado hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una migración masiva de personas que huyen del país. La crisis comenzó en 2014, cuando el precio del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela, cayó en picado. La incapacidad del gobierno para diversificar la economía y su dependencia de las exportaciones de petróleo provocaron una grave recesión económica. La situación se vio agravada por la corrupción, la mala gestión y la falta de inversión en las infraestructuras del país. Como resultado, el coste de la vida en Venezuela se ha vuelto extremadamente alto. La tasa de inflación ha alcanzado niveles astronómicos, con un aumento de los precios de más de 1.000.000% solo en 2023. Esto ha hecho imposible que muchas personas puedan permitirse cubrir necesidades básicas como alimentos y medicinas. La escasez de alimentos es especialmente grave, y muchas personas tienen dificultades para acceder a productos básicos como el pan, el arroz y las judías. La situación es tan grave que Naciones Unidas calcula que más de 7 millones de personas en Venezuela necesitan ayuda humanitaria. La escasez de medicamentos también está teniendo un impacto devastador, especialmente para las personas con enfermedades crónicas.
Muchas personas no pueden acceder a la medicación que necesitan, lo que provoca sufrimientos innecesarios e incluso la muerte. La crisis también ha provocado una migración masiva de personas que huyen del país. Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014 y se espera que lo hagan muchos más. Esto ha puesto a prueba a los países vecinos, que luchan por hacer frente a la afluencia de migrantes. La crisis humanitaria en Venezuela está teniendo un impacto desproporcionado en los niños. Muchos tienen dificultades para acceder a la educación y la atención sanitaria y corren el riesgo de sufrir explotación y abusos. La situación es tan grave que UNICEF calcula que más de 800.000 niños venezolanos necesitan ayuda humanitaria. Las organizaciones sin ánimo de lucro están trabajando para hacer frente a la crisis en Venezuela. Están proporcionando ayuda y apoyo a niños y familias, incluidos alimentos, medicinas y educación. También colaboran con socios para ofrecer protección a los niños y programas de integración económica. Mientras la mayoría de los venezolanos lucha por sobrevivir en medio de la hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso del sistema sanitario, Nicolás Maduro y su círculo más cercano siguen disfrutando de una vida de lujo y riqueza. Este marcado contraste entre la élite gobernante y las masas que sufren es un testimonio evidente de la corrupción y la mala gestión que han plagado el gobierno de Maduro. Informes e imágenes de Maduro y su familia asistiendo a eventos fastuosos y residiendo en casas de lujo han salido a la luz, desatando la indignación entre la población venezolana. Estas muestras de riqueza son un trago amargo para los ciudadanos que apenas pueden permitirse cubrir sus necesidades básicas. A menudo se ve a miembros del círculo íntimo de Maduro conduciendo coches de lujo, comprando en tiendas de alta gama y pasando las vacaciones en complejos turísticos exclusivos. Estos estilos de vida extravagantes se financian con los mismos recursos que deberían utilizarse para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. En marcado contraste, la mayoría de los venezolanos se enfrentan a una lucha diaria para encontrar alimentos suficientes para comer. La hiperinflación ha dejado su moneda prácticamente sin valor, por lo que les resulta imposible comprar alimentos básicos. Las estanterías vacías de los supermercados y las largas colas para conseguir comida se han convertido en una imagen habitual en todo el país. La desesperación ha llevado a muchos a buscar comida en los contenedores de basura, una realidad desgarradora para una nación que fue una de las más ricas de América Latina. Los intentos del gobierno por controlar la distribución de alimentos no han hecho más que empeorar la situación, provocando hambre y desnutrición generalizadas. El sistema sanitario está colapsado, los hospitales carecen de fondos suficientes y de suministros médicos básicos. Los pacientes a menudo tienen que traer sus propios medicamentos e incluso material quirúrgico, y muchos son rechazados por falta de recursos. La situación ha provocado un resurgimiento de enfermedades prevenibles y un aumento significativo de las tasas de mortalidad. Las clínicas abarrotadas y las largas esperas para recibir tratamiento son la norma, ya que el sistema sanitario se esfuerza por hacer frente a la abrumadora demanda. El contraste entre el lujoso estilo de vida de la élite gobernante y las terribles condiciones a las que se enfrentan los ciudadanos de a pie es una acusación flagrante contra el régimen de Maduro. Los ciudadanos exigen un cambio y reclaman el fin de la corrupción y la mala gestión que han puesto al país de rodillas. Los líderes de la oposición y los activistas de derechos humanos han condenado enérgicamente los excesos del régimen. Sostienen que los recursos despilfarrados en lujos deberían reorientarse a atender las necesidades urgentes de la población. Los venezolanos han abandonado su patria, cruzando fronteras hacia países como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Estos refugiados suelen viajar a pie, cargando con las pertenencias que pueden manejar, y se enfrentan a numerosos retos en el camino, como las duras condiciones climáticas, la falta de alimentos y agua, y la amenaza de la explotación. La afluencia de refugiados ha desbordado los recursos de los países vecinos. A lo largo de las fronteras han surgido campamentos improvisados y refugios superpoblados que luchan por satisfacer las necesidades básicas del creciente número de llegadas. Las organizaciones humanitarias han establecido centros de distribución de ayuda para ofrecer alimentos, atención médica y otros servicios esenciales. Las autoridades de países como Colombia y Brasil han expresado su preocupación por la presión que la crisis de refugiados ha ejercido sobre sus infraestructuras y servicios públicos.
Las escuelas, los hospitales y los servicios sociales están al límite de su capacidad, y las comunidades locales se enfrentan al reto de integrar a los recién llegados. La comunidad internacional se ha movilizado para responder a la crisis migratoria venezolana. Organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Cruz Roja han estado a la vanguardia de la prestación de asistencia. Funcionarios del ACNUR han destacado la magnitud sin precedentes de la crisis y la necesidad urgente de ayuda internacional. Han hecho un llamamiento a los países de todo el mundo para que aumenten sus contribuciones y compartan la responsabilidad de proporcionar refugio a quienes huyen de Venezuela. En la era digital, las redes sociales e Internet han desempeñado un papel crucial en la documentación de la crisis de Venezuela. Plataformas como X, Facebook e Instagram se han convertido en herramientas vitales para que los venezolanos compartan sus historias, expongan las realidades sobre el terreno y movilicen apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Desde la grabación de protestas y largas colas para comer hasta la captura de las luchas diarias de la vida bajo el régimen de Maduro, los venezolanos han utilizado sus teléfonos inteligentes para compartir sus experiencias. Estos testimonios, de primera mano, ofrecen una visión cruda y sin filtros de la crisis humanitaria, evitando los canales de comunicación tradicionales que pueden estar sujetos al control del gobierno. Los vídeos y mensajes virales han atraído la atención mundial sobre la difícil situación del pueblo venezolano. Hashtags como SOS Venezuela y Venezuela Libre han sido tendencia en todo el mundo, amplificando las voces de los afectados y recabando apoyo internacional para su causa. En respuesta al uso generalizado de las redes sociales para documentar la crisis, el gobierno de Maduro ha hecho esfuerzos concertados para controlar la narrativa. Los medios de comunicación, controlados por el Estado, emiten propaganda que pinta un panorama optimista de la situación, al tiempo que restan importancia o niegan rotundamente la gravedad de la crisis. Los funcionarios del gobierno aparecen con frecuencia en los medios de comunicación estatales para tachar de exagerados o inventados los informes sobre la crisis. Acusan a los grupos de la oposición y a potencias extranjeras de difundir información errónea para desestabilizar el país. Para controlar aún más el flujo de información, el gobierno ha prohibido el acceso a Internet, ha bloqueado sitios web y ha restringido el acceso a las redes sociales. Estas medidas pretenden reprimir la disidencia e impedir la difusión de información que contradiga la versión oficial. Los cortes de Internet se han convertido en una táctica habitual utilizada por el gobierno durante los periodos de mayor agitación. Estos cortes interrumpen la comunicación y dificultan que los ciudadanos organicen protestas o compartan actualizaciones en tiempo real con el mundo exterior. Si Maduro sigue en el poder, los próximos años serán aún peores que sus 2 últimos mandatos. Gracias por vernos. Consulta otras fichas en la pantalla para ver más vídeos interesantes.